Este año, solo la familia de tu hermana, me escribió mi mamá. Dije, disfruten. No tenían idea de que yo poseía una hacienda de 95 millones de pesos. Invité a todos los demás. Cuando vieron las fotos, las llamadas no paraban. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. Mi nombre es Xochitl, tengo 30 años. Y hasta esta Navidad, pensé que mi vida entera había sido una larga audición para un papel que nunca me darían, el de la hija vista, la hija que importa. El sol de diciembre se filtraba por los ventanales de mi departamento en Santa Fe, dibujando rectángulos de luz sobre el piso de madera. Afuera, el caos ordenado de la Ciudad de México seguía su ritmo, pero adentro, reinaba un silencio que yo misma había construido, una paz que me había costado noches de insomnio y años de esfuerzo. Estaba revisando unos reportes finales antes de cerrar el año en mi empresa, con una taza de café humeante en la mano, cuando mi teléfono vibró sobre la mesa de cristal. Era un mensaje de mi mamá, Leticia. Mi corazón, como un perro viejo y entrenado, dio un pequeño brinco de anticipación que inmediatamente después se convirtió en una punzada sorda. Siempre era así con ella. Una mezcla de esperanza y resignación. Deslicé el dedo sobre la pantalla. Este año, solo la familia de tu hermana. Para hacerlo pequeño. 8 palabras. Solo 8. No había un, lo siento, no un, espero que entiendas, ni siquiera un, quizás para año nuevo. Solo una declaración. Una sentencia. Un muro de cristal que descendía entre ellos y yo, una vez más. Me quedé mirando la pantalla, las letras negras sobre el fondo blanco. Las leí una y otra vez, como si al hacerlo pudiera encontrar un significado oculto, una disculpa escondida entre los píxeles. Pero no había nada. No lloré. Ya no. Las lágrimas se habían secado hace muchos años, dejando en su lugar una especie de desierto en el pecho, un lugar donde ya nada podía florecer. Era una herida vieja y familiar, esa que deja de doler con el tiempo pero que te recuerda su presencia con una punzada aguda cuando el clima cambia, cuando el aire se enfría. Y en diciembre, el aire siempre se enfriaba. Me levanté y caminé hacia el ventanal. Apoyé la frente en el cristal frío, sintiendo el pulso de la ciudad bajo mis pies. 30 años. Una vida entera sintiéndome como una nota al pie de página en la historia de mi propia familia. La hija funcional, la que arreglaba el internet, la que explicaba cómo usar el nuevo celular, pero nunca la hija que merecía el centro del escenario. Ese siempre, siempre, fue el lugar de Cassandra. Miré la foto que tenía en mi escritorio, una de las pocas que conservaba de mi niñez. Era yo, a los 6 años, sentada sobre los hombros de mi papá, Arturo. Ambos reíamos a carcajadas, con el sol de Acapulco pegándonos en la cara. Él me sostenía con fuerza, como si yo fuera el tesoro más grande del mundo. Una sonrisa triste se dibujó en mi rostro. Eso fue antes. Antes de que Cassandra, mi hermana menor, se convirtiera en la estrella de la familia, y yo, gradualmente, me convirtiera en su sombra. Ese mensaje no era una simple cancelación de planes. Era el resumen de mi vida. La confirmación final de que, sin importar cuánto lograra, cuán lejos llegara, para ellos siempre sería la hija secundaria, la pieza opcional en el rompecabezas familiar. Tomé el teléfono de nuevo. Mis dedos se movieron con una calma que me sorprendió a mí misma. No iba a discutir. No iba a rogar por un lugar en una mesa donde claramente no era bienvenida. Escribí una sola palabra, un punto final a 3 décadas de espera. Disfruten. Y le di a enviar. En ese instante, algo dentro de mí, algo que había estado agrietado por años, finalmente se rompió. Pero en lugar de colapsar, sentí una extraña ligereza. La audición había terminado. Y yo, por primera vez, me estaba bajando del escenario por mi propia voluntad.
Para entender por qué esas 8 palabras fueron la gota que derramó un vaso que llevaba 30 años llenándose, hay que abrir las puertas de mi museo personal del olvido. Es un lugar que visito en mis noches más silenciosas, un archivo mental donde cada herida, cada desplante, está cuidadosamente catalogado. El primer objeto en exhibición es una carta amarillenta, con el logo del Tecnológico de Monterrey. Tengo 18 años. 12 años han pasado desde ese día. La escena es la sala de la casa de mis padres en la colonia del Valle. Es un caos de globos y serpentinas. Mi hermana Cassandra, con 16 años y una sonrisa que siempre parecía ensayada, es el centro de todo. Acaba de terminar la preparatoria con calificaciones mediocres, pero mis padres han decidido que eso amerita una celebración digna de un premio Nobel. El gran anuncio de la noche es su regalo, un viaje de un mes por Europa. Para que se empape de cultura, dice mi madre con orgullo, como si Cassandra fuera una esponja y Europa un balde de sabiduría. Yo observo desde una esquina, aplaudiendo en los momentos correctos, sonriendo cuando una tía me pellizcaba la mejilla. Me sentía como una extra en la película de la vida de mi hermana. Unas semanas después, el ambiente en la casa es mucho más tranquilo. Llego corriendo, con el corazón martillándome en el pecho y un sobre en la mano. Adentro está la confirmación. No solo he sido aceptada en Ingeniería en Sistemas en el TEC de Monterrey, Campus Monterrey, sino que me han otorgado una beca de excelencia académica completa. Una beca por la que me había desvelado incontables noches, por la que había sacrificado fines de semana y fiestas. Era mi boleto dorado, la prueba tangible de mi esfuerzo. Encuentro a mi padre en su sillón, leyendo el periódico. La emoción me hace tartamudear un poco al darle la noticia. Papá, mira. Lo logré. La beca completa para el TEC. Él baja el periódico. Se quita los lentes. Examina la carta con la misma emoción con la que revisaría un recibo de la luz. Sus ojos pasan por encima del texto, sin detenerse en las palabras que para mí significaban el mundo: excelencia, mérito, felicitaciones. Ah, el TEC de Monterrey, dice, doblando la carta y devolviéndomela. ¡Qué bien! Pero, está en Monterrey. Eso es muy lejos, ¿no crees? Mi sonrisa se congela. ¿Lejos? Sí, interviene mi madre, que ha entrado desde la cocina secándose las manos en el delantal. Su especialidad siempre fue aparecer en el momento exacto para reforzar la indiferencia de mi padre. Tu hermana va a estudiar Derecho aquí en la ciudad, cerca de casa. Es mucho más conveniente. Conveniente. Esa fue la palabra que usó. Mi logro más grande, el fruto de mi dedicación, reducido a un problema logístico. Además, continúa mi madre, con un tono que pretendía ser práctico pero que solo destilaba prejuicio: ¿ingeniería en sistemas? Xóchitl, esa es una carrera de hombres, llena de computadoras y cosas raras. ¿No preferirías algo más femenino? No es una cosa rara, mamá. Es el futuro, le digo, con la voz temblorosa. Mi padre ya ha vuelto a su periódico. Bueno, como sea, murmura desde detrás de las noticias deportivas. El problema es que si te vas tan lejos y se descompone la computadora de la casa, ¿quién nos la va a arreglar? Y ahí estaba. Esa era yo para ellos. No la futura ingeniera, no la hija brillante. Era la técnica de soporte no remunerada de la familia. Mi beca no era una puerta a un futuro prometedor, sino una inconveniencia que afectaría su comodidad tecnológica. Esa noche, en mi cuarto, pegué la carta de aceptación en la pared. La miraba y no sentía solo orgullo. Sentía una rabia fría, una determinación de acero. Ellos veían mi sueño como una molestia. Pues bien, yo convertiría esa molestia en un imperio. Un imperio del que ellos no entenderían nada, un mundo donde sus opiniones sobre lo que era conveniente o femenino serían completamente irrelevantes. La distancia que tanto les preocupaba no sería solo de kilómetros. Sería la distancia entre el mundo que ellos conocían y el que yo estaba a punto de construir. Uno donde no necesitaría su permiso, ni su aplauso, para saber cuánto valía.
El siguiente pasillo en mi museo mental está dominado por una fotografía brillante. En ella, Cassandra, con 23 años, luce un vestido de novia que costó más que mi primer coche. Está radiante, colgada del brazo de un hombre cuya principal cualidad parecía ser su apellido. La boda fue el evento social del año para mis padres. Un despliegue de opulencia que no se podían permitir, todo para mantener las apariencias. Esto fue hace 5 años. Yo tenía 25 y vivía una realidad paralela. Mientras mi familia gastaba una fortuna en canapés y arreglos florales, yo estaba en una pequeña oficina rentada en la colonia Roma, luchando por mantener a flote mi primera empresa. Había fundado una startup de logística tecnológica con 2 compañeros de la universidad. Teníamos una idea brillante, un software para optimizar las rutas de transporte de carga entre México y Estados Unidos. Pero las ideas brillantes no pagan la nómina. Estábamos en el punto más bajo. La cuerda floja entre la supervivencia y la bancarrota. Recuerdo una semana en particular, una semana que se grabó a fuego en mi memoria. La cuenta del banco de la empresa tenía apenas unos miles de pesos, y el día de pago de nuestros 5 empleados se acercaba peligrosamente. La presión era tan intensa que sentía un nudo permanente en el estómago. Comía fideos instantáneos en mi escritorio, dormía en un sofá en la misma oficina y me despertaba con el sabor amargo de la ansiedad. En medio de ese caos, tuve que asistir a una de las últimas pruebas del vestido de Cassandra. Escuchaba a mi madre y a mi hermana debatir sobre el tipo de encaje, si belga o francés, mientras mi mente estaba ocupada calculando cuánto tiempo más podíamos operar antes de tener que cerrar. Me sentía como una impostora, sonriendo y asintiendo mientras mi mundo se desmoronaba. Esa tarde, desesperada, tomé una decisión que me costó todo el orgullo que me quedaba. Fui a casa de mis padres. Cassandra no estaba. Era mi oportunidad. Me senté con mi padre en su estudio, el olor a madera y libros viejos llenando el aire. El corazón me latía tan fuerte que temía que pudiera escucharlo. No le pedí dinero regalado. Le expuse mi situación con la misma claridad con la que presentaría un plan de negocios a un inversionista. Le expliqué el potencial de la empresa, le mostré nuestras proyecciones. Solo le pedí una cosa, que fuera mi aval para un pequeño préstamo bancario. Un préstamo que nos daría el oxígeno necesario para cerrar un contrato que estábamos a punto de conseguir. Su firma, su reputación, era todo lo que necesitaba. Él me escuchó en silencio, con los dedos entrelazados sobre su escritorio. Había una expresión de incomodidad en su rostro. Cuando terminé, suspiró. Xóchitl, no entiendo bien estas cosas de la tecnología, empezó, una excusa que yo había oído 1000 veces. Fue entonces cuando mi madre entró, como siempre, sin tocar. Vio los papeles sobre el escritorio, mi cara de súplica, y supo exactamente lo que estaba pasando. Su rostro se endureció. Arturo, ni se te ocurra, le dijo a mi padre, pero sus ojos estaban clavados en mí. Xóchitl, no es momento para tus juegos de computadora. Estamos hasta el cuello con los gastos de la boda de tu hermana. ¿No te das cuenta de todo lo que estamos haciendo por ella? Mamá, esto no es un juego, le rogué, sintiendo como la humillación me subía por la garganta. Es mi futuro. Es mi empresa. Empresa, se burló, con una risa corta y sin alegría. ¿Por qué no haces algo práctico? Mírate, siempre estresada, siempre trabajando. Mira a tu hermana. Ella fue inteligente. Eligió una carrera segura, encontró un buen hombre. Ese es un futuro de verdad. Lo tuyo es demasiado arriesgado. Es un capricho. Y no vamos a arriesgar nuestro patrimonio por uno de tus caprichos. Un capricho. El sudor, las lágrimas, las noches sin dormir, los sacrificios. Todo reducido a un capricho. Salí de esa casa sintiéndome más vacía que nunca. No era solo la negativa. Era el desdén. Era la comparación cruel. Era la invalidación total de mi sueño. Ellos no solo no me apoyaron, me dijeron, con todas sus letras, que mi lucha no valía nada en comparación con la boda de Cassandra. Esa noche no dormí.
Pero no fue por ansiedad. Fue por pura furia. Me senté frente a mi computadora y trabajé durante 72 horas seguidas. Negocié, codifiqué, llamé, envié correos. Al tercer día, al amanecer, conseguí el contrato. Un contrato pequeño, pero suficiente para salvarnos. Mientras veía el sol salir sobre los edificios de la ciudad, hice una promesa. Nunca más, volvería a pedirles nada. Ni su dinero, ni su aprobación, ni su tiempo. Construiría mi éxito con mis propias manos, en silencio. Y un día, ese éxito sería tan grande, tan innegable, que su opinión simplemente dejaría de importar. Ya no sería una variable en mi ecuación. La boda de Cassandra fue hermosa. Yo asistí, sonreí para las fotos y les di un sobre con dinero que apenas podía permitirme dar. Pero por dentro, ya me había ido. Estaba en otro lugar, un lugar donde estaba construyendo mi propia mesa, una tan grande que ellos jamás podrían imaginarla. De vuelta en el presente. El mensaje de mi madre seguía abierto en la pantalla de mi teléfono, una pequeña herida digital. La primera punzada de dolor se había transformado en una pregunta fría y lógica: ¿era solo yo la excluida? ¿O era una purga general para crear el escenario perfecto para Cassandra? Necesitaba saber la verdad. Necesitaba confirmar que no me estaba volviendo loca, que mi percepción de la dinámica familiar no era una paranoia. Busqué en mis contactos y encontré el nombre: Marisol. Mi prima. Hija de la hermana de mi madre. No nos veíamos a menudo, pero nuestras conversaciones siempre eran un oasis de honestidad en el desierto de falsedades familiares. Marisol no tenía filtro. Decía las cosas como eran, una cualidad que el resto de la familia consideraba una falta de tacto, pero que yo valoraba inmensamente. Respiré hondo y presioné el botón de llamar. El teléfono sonó 2 veces antes de que contestara. Xóchitl. Milagro que me llamas, dijo con su voz siempre alegre, aunque podía detectar una nota de sorpresa. ¿Todo bien? Hola, Mari. Sí, todo bien, mentí. ¿Te interrumpo? Para nada, estaba a punto de pelearme con una hoja de cálculo, así que me salvaste. ¿Qué pasa? Fui directa. No tenía energía para rodeos. Oye, una pregunta rápida. ¿Tus papás y tú recibieron invitación para la cena de Navidad en casa de mis padres? Hubo una pausa. Un silencio corto pero denso, cargado de significado. Y entonces, Marisol soltó una carcajada. Pero no era una carcajada de alegría. Era seca, irónica, el sonido de alguien que ya no se sorprende de nada. ¿Invitación?, repitió, casi escupiendo la palabra. Mi tía Leticia le mandó un mensaje a mi mamá esta mañana. Algo así como que, este año será algo muy íntimo, solo la familia nuclear, que se traduce en el show de Cassandra y su familia perfecta, edición navideña. El nudo en mi pecho se apretó, pero también sentí una extraña sensación de alivio. No estaba loca. Así que ustedes tampoco van, confirmé, más para mí misma que para ella. ¿Nosotros? Nadie va. Ni mi abuela, exclamó Marisol. De hecho, me llamó hace rato, furiosa. Dijo, en 60 años de mi vida, nunca me habían dejado fuera de la Navidad. 60 años, Xóchitl. Tu mamá rompió una racha más larga que la de cualquier equipo de fútbol. Me dejé caer en el sofá. La información procesándose en mi cerebro. No era solo yo. Era todos. Habían podado el árbol genealógico completo, dejando solo la rama que ellos consideraban dorada. Los recuerdos de Navidades pasadas me inundaron. La Navidad en que nació el hijo de Cassandra se convirtió en un homenaje al bebé. La Navidad en que Cassandra se graduó fue una celebración de su título. Cada año, el tema central era el último logro de mi hermana, y el resto de nosotros éramos simples extras, aplaudiendo en el fondo. Supongo que ya no nos necesitan para hacer bulto, dije en voz alta, el sarcasmo goteando de mis palabras. Exacto, confirmó Marisol. Ya tienen su elenco principal.
No necesitan actores de reparto. Oye, hablando en serio, ¿estás bien? Sé cómo te pega esto. Estoy bien, respondí, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que era verdad. De hecho, estoy mejor que bien. Se me está ocurriendo una idea. Conozco ese tono. ¿Qué vas a hacer? No me digas que vas a aparecerte ahí con un mariachi. Algo mucho mejor, le dije, una sonrisa formándose en mi rostro. Te llamo en un rato. Y mantén tu agenda abierta para Navidad. Colgué el teléfono. La ira se había disipado, reemplazada por una claridad cristalina. Esto ya no se trataba de mí siendo rechazada. Se trataba de mis padres eligiendo activamente aislarse en su pequeño mundo de adoración a Cassandra. Y yo no iba a quedarme sentada en mi departamento, lamentándome. Tenía un lugar. Un refugio. Una fortaleza. Y sus puertas estaban a punto de abrirse. Para que entiendan la idea que nació en ese momento, tengo que contarles mi mayor secreto. Un secreto guardado no por vergüenza, sino como un acto de autopreservación. Después de que vendí mi primera empresa, la gente esperaba que me volviera loca. Que comprara un Lamborghini, que me mudara a Miami, que llenara mi Instagram de fotos en yates. Hice algo mucho más radical. Decidí comprarme un hogar. No una casa, no un departamento. Un hogar. Un lugar del que nadie pudiera echarme, donde mis logros no necesitaran ser validados, donde el silencio no se sintiera como soledad, sino como paz. Y lo encontré en Valle de Bravo. La primera vez que conduje por esa carretera serpenteante, con los pinos alzándose a mi alrededor y el aire volviéndose más frío y limpio, sentí que algo en mi interior se asentaba. Y cuando vi la propiedad, supe que era allí. 40 hectáreas de bosque y colinas que descendían suavemente hasta tocar la orilla del lago. Había una construcción antigua, casi en ruinas, pero la tierra tenía una energía ancestral, una promesa de refugio. La compra fue discreta, una transacción privada con una familia que se mudaba a Europa. El número en el contrato era de 95 millones de pesos. Para el mundo, era una cifra obscena. Para mí, era el precio de mi libertad. El precio de un lugar donde finalmente podría echar raíces, no las que te atan, sino las que te nutren. Durante 2 años, me dediqué a construir mi santuario. Contraté a un arquitecto increíble, uno que entendió que no quería una mansión para presumir, sino una fortaleza para sanar. Usamos materiales de la región, piedra volcánica, madera de oyamel, adobe. El resultado fue una hacienda que parecía haber emergido de la tierra misma. Moderna en su comodidad, pero rústica y atemporal en su alma. No es solo una casa. Es mi manifiesto personal. La sala principal tiene un techo de doble altura con vigas de madera expuestas y una pared entera de cristal que enmarca una vista ininterrumpida del lago. El sol de la mañana inunda el espacio, y a veces, si hay niebla, sientes que estás flotando entre las nubes. La chimenea es una escultura de piedra negra, lo suficientemente grande como para sentarse dentro. Pero son los detalles los que guardan mi historia. La mesa del comedor, por ejemplo. Es una sola pieza de madera de parota, de 8 metros de largo. La mandé a hacer así por una razón, para que nunca, jamás, hubiera una mesa de niños. En mi casa, todos se sientan juntos. Todos son igual de importantes. Hay 10 habitaciones para huéspedes, cada una con su propia chimenea y un pequeño balcón. Las diseñé pensando en las personas que quería que se quedaran allí. Hay una biblioteca con un sillón cómodo junto a la ventana, porque sé que a mi abuela le encanta leer con luz natural. Hay una sala de juegos con una mesa de billar, porque mi tío Javier siempre soñó con tener una. Hay un estudio de arte con un tragaluz, porque mi prima Marisol pinta en sus ratos libres. No se lo conté a nadie de mi familia. Ni una palabra. Ni una foto. Era mi mundo secreto. Sabía que si mis padres se enteraban, encontrarían la forma de retorcerlo, de minimizarlo. Dirían que tuve suerte, o peor, intentarían colgarse la medalla. Mira lo que logró nuestra hija gracias a la educación que le dimos.
No. Esto era mío. Forjado en el silencio de su indiferencia, financiado por las horas que ellos consideraban un capricho. A menudo, iba sola los fines de semana. Caminaba por el bosque, remaba en kayak por el lago, o simplemente me sentaba en la terraza, envuelta en una manta, viendo las estrellas. Era en esos momentos de soledad elegida que entendía el verdadero poder de lo que había construido. No era el dinero. Era la autonomía. Era la capacidad de crear mi propia definición de familia, de hogar, de pertenencia. Ese día, sentada en mi sofá en la ciudad, con el teléfono en la mano, la imagen de la hacienda llenó mi mente. El calor de la chimenea, el olor a pino, el espacio infinito. Ya no era solo mi refugio. Estaba a punto de convertirse en el escenario de mi revolución. Una revolución silenciosa, cálida y servida con ponche caliente. Con la imagen de la hacienda ardiendo en mi mente, tomé mi teléfono. La primera llamada era la más importante. Marisol. ¿Ya tienes un plan, o solo me llamabas para crear suspenso?, contestó al primer timbrazo. Tengo un plan y un lugar, le dije, sintiendo una oleada de energía. Quiero organizar una cena de Navidad. Una Navidad de verdad. En mi casa de Valle de Bravo. Para todos los que no fueron requeridos en el evento principal. Hubo un silencio al otro lado. ¿Casa de qué? ¿Desde cuándo tienes una casa en Valle? Es una larga historia. Digamos que es mi proyecto personal. Lo importante es, ¿vienes? ¿Estás bromeando? Claro que voy. ¿Una Navidad sin tener que escuchar los logros de Cassandra y con vista al lago? Véndeme 2 boletos. ¿Puedo llevar a los niños y a Ricardo? La casa es para eso, Mari. Para todos nosotros. Pero necesito tu ayuda. Necesito que me ayudes a correr la voz. Y así comenzó la operación. Lo que siguió fue una tarde de llamadas telefónicas que se sintió como organizar una pequeña y alegre insurrección familiar. Cada llamada era una chispa, y juntas, estaban encendiendo una hoguera. La siguiente llamada fue para mi tío Javier, el hermano menor de mi padre. Un hombre bueno, un poco cascarrabias, que había dejado de ir a las reuniones familiares grandes porque, según sus palabras, no tenía paciencia para la fanfarria. Le expliqué la situación. Soltó una carcajada tan fuerte que tuve que alejar el teléfono de mi oreja. Xóchitl, eres una genio del mal, gritó entre risas. Una Navidad de renegados. Por supuesto que voy. Llevo mi guitarra. Hace años que no la toco en una fiesta familiar de verdad. Luego llamé a la casa de mis tíos del lado de mi madre. Mi tía se puso tan emotiva que apenas podía hablar. Hija, no sabes lo que esto significa. Sentíamos que cada año nos alejábamos más. Gracias por hacer esto, de verdad. La llamada más difícil, y la más importante, fue a mi abuela Elena. Cuando le conté el plan, se quedó en silencio por un momento. Temí que fuera a desaprobarlo, a decirme que debía respetar a mis padres. Pero su voz, cuando finalmente habló, era firme y clara, sin un ápice de duda. Dime a qué hora tengo que tener lista mi maleta. Y Xóchitl, añadió, con una ternura que me rompió un poco el corazón, hace mucho tiempo que alguien en esta familia necesitaba hacer algo así. Estoy muy orgullosa de ti. Colgué y sentí que las lágrimas, esas que pensé que se habían secado, me picaban en los ojos. Pero no eran de tristeza. Eran de gratitud. De conexión. Durante las siguientes horas, mi teléfono no paró de sonar. Eran primos que no había visto en años, tíos lejanos, todos confirmando su asistencia con un entusiasmo que me abrumaba. La lista crecía, 10, 15, 20, 25 personas. Familias enteras reorganizando sus planes para unirse a nuestra celebración improvisada. Cada sí era una validación. Cada mensaje de entusiasmo era un ladrillo más en la fundación de nuestra nueva tradición. Me di cuenta de que no era la única que se sentía invisible. Muchos en mi familia habían estado anhelando una conexión genuina,
un espacio donde pudieran ser ellos mismos sin tener que competir por la atención, sin tener que orbitar alrededor del sol que era mi hermana Cassandra. Esa noche, mientras revisaba la lista final, una sonrisa se apoderó de mi rostro. Mis padres querían una Navidad pequeña. Bueno, la tendrían. Sería la más pequeña de todas, porque estarían solos. Mientras tanto, yo estaría celebrando con la verdadera familia, la que se elige, la que aparece, la que te recuerda que nunca, a pesar de todo, estuviste realmente sola. La revolución estaba en marcha. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad frenética y alegre. Si mis padres creían que mi vida era un capricho riesgoso, estaban a punto de ver cómo mis habilidades de gestión, esas que había perfeccionado construyendo una empresa desde cero, se ponían al servicio de un objetivo mucho más importante: organizar la Navidad perfecta. Mi primer movimiento fue llamar a doña Elodia, una chef legendaria de un pequeño pueblo cerca de Valle, famosa por su cocina tradicional que, según decían, sabía a abrazo de abuela. La invité a la hacienda. Cuando entró en la cocina, con sus encimeras de granito negro y su isla de nogal, se quedó quieta. Sus ojos recorrieron el espacio, las ollas de cobre colgadas, los cuchillos alineados. Luego me miró, con una lágrima asomando. Nunca en mi vida, dijo con su voz rasposa, había visto una cocina que me diera tantas ganas de prender el fuego. Le expliqué mi visión. No quería una cena gourmet pretenciosa. Quería una fiesta para el alma. Pavo ahumado, bacalao a la vizcaína, romeritos, ensalada de manzana, y ponche, mucho ponche caliente con frutas y un toque de tequila, servido en jarritos de barro. Ella sonrió, una sonrisa ancha y llena de sabiduría. Usted no se preocupe, jefa. Aquí nadie se va a ir con hambre ni con el corazón frío. Mientras doña Elodia tomaba el control de la cocina, yo me encargué de la magia. Transformé la hacienda en un refugio navideño. El árbol llegó en un camión. Un pino de casi 5 metros de altura que colocamos en el centro de la sala principal. Pasamos un día entero decorándolo con esferas de vidrio soplado de Tlalpujahua, listones rojos y cientos de luces cálidas. En la cima, coloqué una estrella de latón que un artesano local hizo para mí. Llené cada rincón con el aroma de la Navidad. Encargué coronas de pino fresco para cada puerta, tejidas con bayas rojas y varas de canela. Coloqué velas con olor a manzana y especias por todas partes. Afuera, en la terraza, instalé un brasero gigante y dejé pilas de mantas de lana para que la gente pudiera sentarse a ver las estrellas sin pasar frío. Pero mi verdadera misión estaba en los detalles personalizados. Quería que cada persona que cruzara mi puerta se sintiera vista, recordada, importante. Pasé una noche entera preparando las habitaciones. Para mi abuela Elena, en su mesita de noche, dejé una pila de novelas históricas de su autor favorito y una caja de sus tés importados preferidos, esos que rara vez se compraba porque estaban muy caros. La nota decía: para que leas junto al fuego, abue. Te quiero. Para mi tío Javier, el de la guitarra, dejé un juego nuevo de cuerdas profesionales y un libro de partituras de José Alfredo Jiménez. Para los hijos de Marisol, preparé una búsqueda del tesoro por toda la casa, con pistas que los llevarían a su regalo final, un set de Lego de la nave de Star Wars que sabía que estaban deseando. Para cada familia, preparé una pequeña canasta de bienvenida con dulces típicos de la región y una botella de vino tinto. Cada regalo, cada detalle, era un antídoto silencioso contra años de indiferencia. Era mi forma de decir: yo sí los veo. Yo sí los recuerdo. Para mí, ustedes importan. La noche antes de que todos llegaran, me paré en medio de la sala. El fuego crepitaba en la chimenea, las luces del árbol parpadeaban, y el aroma a pino y canela llenaba el aire. La casa se sentía viva, expectante. Por primera vez en mi vida, la Navidad no se sentía como una obligación o una fuente de ansiedad. Se sentía como una promesa. La promesa de un nuevo comienzo. La mañana de Nochebuena, Valle de Bravo amaneció cubierto por un velo de niebla fría. La hacienda parecía un barco flotando en un mar de nubes. En la cocina, el equipo de doña Elodia ya estaba en pleno apogeo, y el aire estaba impregnado de una mezcla gloriosa de pavo horneándose,
bacalao guisándose y ponche hirviendo a fuego lento. El primer coche apareció en el camino de entrada justo después del mediodía. Era la camioneta de Marisol. Ella fue la primera en bajar, abrigada hasta las orejas. Se quedó parada, mirando la casa, con la boca abierta. Sus hijos pasaron corriendo a su lado, atraídos como imanes por el árbol gigante que se veía a través de los ventanales. Marisol caminó hacia mí, sus ojos llenos de una mezcla de asombro y emoción. «Xóchitl», dijo, su voz un susurro. «Construiste un maldito paraíso y nunca nos dijiste nada». La abracé fuerte. «Lo construí para momentos como este», le respondí al oído. Y entonces, el desfile comenzó. Coche tras coche fue llegando, cada uno trayendo risas, abrazos y una energía que llenó la casa de vida. Mi tío Javier llegó con su estuche de guitarra en una mano y una botella de tequila en la otra. Mis tíos de Querétaro, a quienes no veía en años, me dieron un abrazo tan fuerte que casi me sacan el aire. La reacción de mi abuela Elena fue la que más atesoraré. Bajó del coche de mi tío, apoyada en su bastón. Se detuvo en la entrada, observando todo en silencio. Sus ojos, usualmente nublados por la nostalgia, brillaban con una luz nueva. Respiró hondo, llenando sus pulmones con el aroma a pino y a hogar. «Huele a sinceridad», dijo, en voz baja. Y luego, mirándome directamente, añadió, «huele a una Navidad de verdad». La casa, que durante 2 años había sido mi refugio silencioso, se transformó. Las risas de los niños resonaban en los pasillos mientras corrían descubriendo cada rincón. En la sala, mi tío Javier finalmente afinó su guitarra y empezó a tocar boleros clásicos, y pronto, varias voces se unieron a él en un coro desafinado pero lleno de sentimiento. Afuera, en la terraza, un grupo de primos se reunió alrededor del brasero, con tazas de ponche en las manos, compartiendo historias y poniéndose al día. Nadie miraba su teléfono. Nadie parecía tener prisa. Había una sensación palpable de alivio en el aire, como si todos hubieran estado conteniendo la respiración durante años y finalmente pudieran exhalar. Llevé a cada familia a su habitación. Vi la cara de los hijos de Marisol al encontrar las pistas de su búsqueda del tesoro. Vi a mi tía casi llorar al ver la canasta de bienvenida. Pero el momento más conmovedor fue con mi abuela. Cuando vio la pila de libros y la caja de té en su mesita de noche, se sentó en la cama y se quedó mirando los regalos por un largo rato. No dijo nada, pero se quitó los lentes y se secó los ojos. Entendí que el regalo no eran los objetos, ni era el acto de ser recordada. Más tarde, mientras el sol comenzaba a ponerse y teñía el lago de colores naranjas y púrpuras, yo estaba en la cocina ayudando a servir el ponche. Me detuve un momento, apoyada en el marco de la puerta, y observé la escena en la sala. El fuego, la música, las conversaciones superpuestas, las risas. Mi familia. No la familia tensa y obligada de las cenas en casa de mis padres, sino esta tribu ruidosa, alegre y agradecida. Una paz profunda me invadió. Me di cuenta de que no estaba organizando una fiesta para demostrar un punto. No era un acto de venganza. Era un acto de creación. Estaba creando el tipo de familia que siempre había anhelado. Una donde todos tenían un lugar, donde todos eran vistos, donde el amor no era una competencia, sino el aire que todos respiraban. Y en esa casa, en ese momento, el aire era más puro que nunca. La cena fue todo lo que había soñado. La mesa larga de parota estaba llena de punta a punta. No había lugares asignados, la gente se sentaba donde quería, mezclándose, conversando. Puse a mi abuela en un lugar central, cerca de la chimenea, para que estuviera abrigada. Los niños no fueron relegados a una esquina, estaban sentados entre los adultos, participando en las conversaciones, sus voces agudas mezclándose con las graves. El festín que preparó doña Elodia fue espectacular. Platos iban y venían, pasados de mano en mano. El vino fluía, las anécdotas también. Mi tío Javier contó chistes malos que hicieron reír a todos. Mi prima relató sus desventuras tratando de criar a 2 adolescentes. Mi abuela compartió historias de navidades de su infancia, de cuando los regalos eran naranjas y nueces. Yo me movía entre ellos,
rellenando copas, asegurándome de que todos tuvieran suficiente. Y por primera vez en una cena de Navidad, no me sentía como una mesera o una espectadora. Me sentía como el corazón de la celebración. Cada sonrisa que recibía, cada "esto está delicioso, Xóchitl", cada abrazo espontáneo, era un bálsamo para heridas que ni siquiera sabía que seguían abiertas. Después del postre, cuando el café de olla y el tequila comenzaron a circular, Marisol se puso de pie, con su teléfono en la mano. A ver, familia, gritó para llamar la atención. Foto, foto. Todos júntense frente al árbol. Quiero una prueba de que este nivel de felicidad es posible. Hubo un revuelo de sillas y risas mientras todos se acomodaban. Los más altos atrás, los niños al frente. Me empujaron al centro, junto a mi abuela. Tío Javier pasó su brazo por mis hombros. Marisol preparó la cámara. Sonrían. Digan, tequila. Tequila, gritamos todos al unísono. El flash nos cegó por un segundo. Marisol miró la foto en su pantalla y una sonrisa traviesa, casi malvada, se dibujó en su rostro. Se acercó a mí, mostrándome la imagen. Éramos un mosaico de caras felices, genuinamente felices. El árbol brillaba detrás de nosotros, el fuego de la chimenea nos daba un resplandor dorado. Éramos la imagen perfecta de una familia unida. Es la mejor foto familiar que hemos tenido en años, susurré, conmovida. Lo sé, dijo Marisol. Me miró fijamente, sus ojos brillando con complicidad. ¿Es hora de mandar el informe de actividades al corporativo? Entendí perfectamente a qué se refería. El corporativo eran mis padres y Cassandra. El informe de actividades era esta foto. La prueba irrefutable de la fiesta a la que no habían sido invitados, la felicidad que se estaban perdiendo. Por un instante, dudé. ¿Era necesario? ¿No bastaba con nuestra alegría? Luego recordé el mensaje. Las 8 palabras. La indiferencia. El desprecio. Esto no era maldad. Era información. Era una simple actualización de estatus. Asentí lentamente. Es hora, le dije. Con un movimiento rápido de su pulgar, Marisol abrió el chat grupal de la familia Martínez, ese chat que usualmente solo contenía felicitaciones de cumpleaños forzadas y fotos de los logros de Cassandra. Adjuntó la foto. Y debajo, escribió una frase corta, simple, y absolutamente letal. Feliz Navidad desde el paraíso de Xóchitl. Extrañándolos. Y le dio a enviar. Sentí el clic virtual como el sonido de un cerillo encendiéndose en un cuarto lleno de gasolina. El disparo de luz había sido efectuado. Ahora, solo quedaba esperar la explosión. Si llegaste hasta esta parte del video, significa que realmente te interesó la historia. Cuéntame en los comentarios qué opinas, escribe el número 1 para saber que estás aquí o dime desde qué parte de tu país me estás viendo. También puedes dejar cualquier pregunta y la responderé. La noche continuó con una alegría casi febril después de que la foto fue enviada. Cantamos villancicos con la guitarra de mi tío Javier, los niños abrieron sus regalos de la búsqueda del tesoro con gritos de euforia, y los adultos contamos historias junto al fuego hasta altas horas de la madrugada. Por primera vez, vi a mi familia relajada, sin la tensión subyacente de tener que impresionar o competir. Era simplemente paz. Me fui a dormir con el corazón lleno y una sonrisa en el rostro. La paz duró hasta las 9 de la mañana del día de Navidad. Desperté no por la luz del sol, sino por la vibración insistente y furiosa de mi teléfono sobre la mesita de noche. Lo tomé, medio dormida. La pantalla era un campo de batalla de notificaciones. 12 llamadas perdidas, mamá. 8 llamadas perdidas, papá. 15 mensajes de WhatsApp sin leer. Un mensaje de Cassandra estaba en la parte superior. La previsualización era suficiente para helarme la sangre. Cassandra, ¿crees que eres muy lista con tu showcito barato, Xóchitl? ¡Qué patética! Respiré hondo. La tormenta había llegado. Me puse una bata y bajé las escaleras.
El olor a café recién hecho llenaba la casa. Encontré a mi abuela Elena sentada en uno de los sillones frente a la chimenea, donde aún quedaban algunas brasas encendidas. Tenía una taza de té entre las manos y miraba el lago con una expresión serena. «Buenos días, hija», dijo sin voltear. Dormí como no dormía en años. «Buenos días, abue», respondí, sentándome frente a ella. Mi teléfono volvió a vibrar en mi mano. Era mi madre. De nuevo. ¿Problemas?, preguntó mi abuela, ahora sí, mirándome con sus ojos sabios. La hora de la verdad, supongo, dije, mostrándole la pantalla. No podía seguir evitándolo. Pero tampoco quería enfrentarlo sola. Miré a mi abuela, mi ancla en este mar de locura familiar. Tuve una idea. ¿Te importa si contesto, en alta voz?, le pregunté. Una pequeña sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. Para nada. Sube el volumen. Quiero escuchar bien. Acepté la llamada y activé el altavoz. Coloqué el teléfono sobre la mesita de centro de madera que nos separaba. El crepitar de las brasas parecía el único otro sonido en el universo. La voz de mi madre estalló, estridente, sin siquiera un «hola». «Xóchitl. ¿Se puede saber qué demonios crees que estás haciendo?» Mantuve mi voz tranquila, uniforme. «Buenos días, mamá. Feliz Navidad». «No me vengas con «Feliz Navidad». Todo el mundo está hablando. Tu tía la de Puebla me llamó. La foto está por todas partes. ¿Tienes idea de la humillación que nos estás haciendo pasar?» Tomé un sorbo imaginario de paciencia. No sé de qué humillación hablas. Tú misma me dijiste que su Navidad era algo pequeño y familiar. Yo simplemente organicé la mía. No los molesté para nada. No te hagas la tonta, gritó. Lo hiciste a propósito. Reuniste a todos a nuestras espaldas para dejarnos en ridículo. Y fue entonces, antes de que yo pudiera responder, que otra voz llenó la habitación. Una voz mayor, más calmada, pero con un filo de acero. Leticia, dijo mi abuela Elena, hablando directamente hacia el teléfono. Ya basta. Hubo un silencio total al otro lado de la línea. El silencio que siguió a la intervención de mi abuela fue tan denso que casi se podía tocar. Podía imaginar la cara de sorpresa de mi madre al otro lado de la línea. La voz de la abuela Elena era la única en la familia que aún tenía el poder de detener a mi madre en seco. «Mamá», balbuceó finalmente mi madre, su tono de furia reemplazado por uno de desconcierto. «Sí, soy yo, Leticia», continuó mi abuela, su voz firme como una roca. «Y estoy escuchando esta sarta de tonterías y no puedo quedarme callada». «¿Humillación? ¿De qué humillación hablas? ¿La de ver a tu familia feliz? La de ver a tu hija, a la que dejaste fuera, crear un momento de alegría para todos los demás que también dejaste fuera?» «Pero, mamá, tú no entiendes», intentó defenderse mi madre. «Entiendo perfectamente», la cortó mi abuela, y su voz subió un decibel, cargada con el peso de años de observación silenciosa. «Entiendo que has pasado la vida entera poniendo a una hija en un pedestal y tratando a la otra como si fuera invisible. Entiendo que la noche de ayer, por primera vez en más de una década, me sentí parte de una familia de verdad, no de un concurso de talentos para Cassandra. Y todo fue gracias a la hija que tú decidiste que no era lo suficientemente importante para estar en tu pequeña Navidad». Se escuchó un carraspeo en la línea. Era mi padre. «Suegra, con todo respeto, creo que está exagerando. Solo queríamos algo tranquilo». «¿Tranquilo o exclusivo, Arturo?», replicó la abuela, sin perder el ritmo. «Porque lo que yo vi anoche fue a más de 20 personas que ustedes barrieron debajo de la alfombra, riendo, cantando, compartiendo. Vi a tu hija Xóchitl moverse por esta casa, asegurándose de que cada uno de nosotros se sintiera bienvenido y querido. Algo que ustedes dos olvidaron cómo hacer hace mucho tiempo. Yo sé que ustedes empezaron desde abajo», continuó mi abuela, y su tono se suavizó un poco, pero no para disculpar, sino para analizar.
Y sé que quieren presumirle al mundo que lo lograron. Y Cassandra, con su carrera y su esposo, es un trofeo muy bonito para enseñar. Pero en su afán de pulir ese trofeo, dejaron que el otro tesoro que tenían se llenara de polvo en un rincón. Y resulta que ese tesoro no necesitaba su brillo. Construyó su propia luz. La línea quedó en silencio otra vez. No había defensa posible contra la verdad. Fue entonces cuando la voz de Cassandra, llena de veneno, se escuchó de fondo. No puedo creer que le estés haciendo esto a mamá, abuela. Después de todo lo que ha hecho por ti. Mi abuela soltó una risita, un sonido seco y sin humor. Tu madre no ha hecho nada por mí que no esperara algo a cambio, niña. Pero tu hermana, anoche tu hermana me dio algo que ustedes nunca podrán comprar, me hizo sentir que mi familia todavía existía. Así que antes de hablar de humillación, Leticia, Arturo, mírense al espejo. La única puerta que se cerró aquí, fue la que ustedes mismos atrancaron. No había nada más que decir. Tomé el teléfono de la mesa. La respiración agitada de mi madre era lo único que se oía. Creo que ya hemos dicho todo lo necesario, dije con una calma que sentí nacer desde lo más profundo de mi ser. Hablaremos después. Oh no. Adiós. Y colgué. Dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa. El silencio regresó a la habitación, pero esta vez era un silencio pacífico. Un silencio de cierre. Miré a mi abuela. Ella me devolvió la mirada, y en sus ojos vi un universo de emociones, orgullo, tristeza por su propia hija, pero sobre todo, un amor incondicional. No dijo nada más. Simplemente extendió su mano arrugada y la puso sobre la mía. Y en ese simple gesto, sentí la validación que había buscado en mis padres durante 30 años. El resto de los invitados comenzaron a bajar, atraídos por el olor a café. La casa volvió a llenarse de vida, ajena a la tormenta que acababa de pasar. Más tarde, ese mismo día, el chat familiar se inundó de mensajes. Pero no eran de mis padres. Eran de mis tíos y primos, planeando la Navidad del próximo año. En la hacienda de Xóchitl, por supuesto, escribió alguien. Se hace tradición. Esa tarde, me paré en el balcón, mirando el lago. El aire frío me llenaba los pulmones. Ya no sentía ira, ni tristeza, ni necesidad de revancha. Sentía libertad. Por años, había luchado por un asiento en la mesa de mis padres. Ahora me daba cuenta de que nunca lo necesité. Tenía mi propia mesa. Y estaba llena de personas que habían elegido estar allí. Y por primera vez en mi vida, eso era más que suficiente.